la clase esta que va a estar grabada, Ujú. ¿se envía por mail o la subís a la plataforma del campus? Me parece que quizás lo más cómodo es que la suba a YouTube. No sé qué les parece. Sí, por mí sí. 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 Sí, no hay Mientras problema. estén en algún lado. No, a ver, ya me armé un par de canales para otras materias, canales en YouTube donde termino de grabar la clase, la subo y bueno, queda ahí disponible para todos los alumnos, porque si vos grabás una clase por semana, la verdad es que no te ocupa tanto espacio en la computadora, ¿sí? Pero si grabás la del lunes, la del martes, la del miércoles, la del jueves, la del viernes, estás al horno con papa, ¿sí? La computadora te revienta a los 5 minutos. Entonces, por eso en su momento opté directamente, bueno, la subo a YouTube y la verdad todos contentos. Bueno. No me ocupaba espacio, la tenían disponible cuando ustedes querían. Así que bueno, si les parece bien, hacemos eso. Sí, bien. Yo las voy grabando y bueno, en un día o dos, como mucho, la van a tener disponible en YouTube. Yo después les voy a pasar el link del canal, donde van a estar todas las grabaciones, ¿sí? Así ustedes pueden verla en cualquier momento, cuando tengan ganas, tiempo. En vez de mirar una serie de Netflix, ven la serie de econometría, ¿sí? Que hay más sangre que en una serie de Netflix. Bueno, gracias, Carlos. ¿Me querés, no, Sol? Y creo que ya te estoy odiando de nuevo. Bueno. Media hora duró. ¿Y el material de estudio va a estar en el campus? Bien, sí. Les quiero mostrar primero un poco cómo es el cronograma. ¿Sí? Espérenme un segundito que ya les presento. No sé si ahí se ve lo que estoy presentando. Sí, se está bien. ¿Sí? Bueno, entonces, dado que se ve, lo agrando un poquitito. Ahí ya se ve bien. Perfecto. Sí. Bueno, acá la semana que viene, bueno, esta clase está un poco referida a esto, ¿sí? Una introducción y la presentación de la materia. Después vamos a hablar un poco de qué trata la microeconomía. Y ya la semana que viene vamos a entrar en el primer tema, ¿sí? Que es, en realidad, el primer tema no es el álgebra de matrices, porque me parece que a esta altura ustedes ya dominan el álgebra de matrices, los conceptos básicos, digo, ¿sí? Sino que lo que vamos a hacer, que esto lo voy a exponer yo, no le voy a pedir a ninguno de ustedes que lo hagan, porque es un tema muy, muy sencillo. Le vamos a dar un enfoque muy sencillo. En realidad no es un tema muy sencillo, es un tema recontra complicado, ¿sí? Pero la intención más que nada es que ustedes conozcan esta herramienta, ¿sí? Que es lo que se denomina en las cuentas nacionales, que es una de las tantas ramas de la economía, la matriz insumo-producto. ¿Sí? Que básicamente lo que hace es aplicación de álgebra de matrices para su análisis y conclusiones. ¿Sí? Esta primera aplicación la voy a dar yo. Y esta primera unidad, fíjense que se llama modelo de regresión lineal, que básicamente son todos los conceptos que ustedes vieron en análisis y métodos, ¿sí? Pero le vamos a dar, como les decía al principio, le vamos a dar un nivel de profundidad mayor al que nosotros vimos en su momento, ¿sí? Entonces, bueno, este va a ser como el primer gran tema que va a tener que exponer uno de los equipos. Acá lo que tienen es el libro del cual van a tener que extraer los conceptos, el capítulo y el subcapítulo, ¿sí? Para cada uno de ellos. Y bueno, como les decía anteriormente, esto es básicamente regresión lineal.
Después vamos a seguir con este tema de repaso de regresión lineal y nos vamos a meter en un tema que también vimos en análisis y método, que es extensiones del modelo de aplicación lineal. ¿Sí? Extensiones del modelo de regresión lineal, perdón. Donde acá sí surge el primer trabajo práctico, que va a ser lo que se llama curva de Philip, como les dije anteriormente, y ley de Occam. ¿Sí? Esto vamos a hacer dos aplicaciones bien prácticas de estos dos conceptos de la estadística aplicados a la economía. ¿Sí? Que, como les dije también, no es otra cosa que regresiones simples. ¿Sí? Pero regresiones simples aplicadas a conceptos de, en este caso, macroeconomía, con la curva de Philip, y microeconomía, con la función de Cobb-Douglas. Luego viene la etapa de las violaciones de los supuestos. ¿Se acuerdan los tres supuestos de regresión lineal? Los tres supuestos fundamentales. Cri, cri. Que los errores se distribuían normalmente. Perfecto. Que no haya correlación entre las variables independientes, o sea, multicolumnaridad. Y bueno, también que la variable dependiente se distribuya normalmente. Y bueno, sí, que no haya heterocedasticidad, sino que sea un modelo homocedástico, o la variancia condicional de los errores sea constante. ¡Wow! Excelente, excelente, ¿sí? Vamos a ver un poco estos tres temas: multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación. De vuelta, dándole un nivel más de profundidad respecto de lo que vimos anteriormente. Esto sí va a ser un tema quizás bastante nuevo para muchos de ustedes, que son regresiones basadas en otras distribuciones. ¿Sí? Por ejemplo, la regresión de Poisson, la regresión cuantílica, la regresión logística para datos cuantitativos. ¿Sí? Vamos a hacer una muy breve introducción de estos temas, porque acá nosotros abrimos una puerta y tenemos un mundo de cosas que podemos ver, ¿sí? Entonces, simplemente acá la idea es que nosotros comprendamos que no siempre tenemos que hacer regresiones lineales, no siempre tenemos que tomar regresiones cuyos errores se distribuyan normalmente, ¿sí? Eso es un poco la idea. Bueno, acá, de acuerdo a lo que hemos conversado al principio de la clase, vamos a ver un poquitito de regresión logística. Vamos a concentrarnos en los test de diagnóstico, ¿sí? Las curvas ROC. Curvas ROC es un concepto que ustedes ya manejan, ¿no? A esta altura. Sí, sí, lo hemos visto ya. Perfecto. Vamos a ver el KMS, vamos a ver el WOB, ¿sí? Vamos a ver un par de cositas más respecto de regresión logística. Y en realidad ya a partir de acá sí nos vamos a meter en temas casi totalmente nuevos. ¿Sí? Criterios de selección de modelos, tipo de errores. Esto es algo que ustedes ya más o menos conocen. Consecuencia de los errores de especificación y pruebas de especificación, ¿sí? Que es un poco las que están desarrolladas acá abajo: la prueba de análisis estructural, la prueba de Chow, la prueba Reset de Ramsey. ¿Sí? Esto es profundizar un poco los conceptos de análisis y métodos. Y acá sí, ya entramos de lleno a los modelos de serie de tiempo. ¿Sí? Vamos a ver, como les había dicho, los modelos ARIMA. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo voy a ser honesto en esto que les voy a decir. Cuando lo vemos en análisis y método, ustedes son fieles testigos de esto, lo vemos en las últimas clases y lo vemos muy rápido, ¿no? Es un poco lo que siempre nos terminan diciendo, ¿sí? Estos temas, profe, la verdad es que
tan buenos, son interesantes para muchos de ustedes, pero los vemos muy rápido. Y sí, la verdad que sí, los vemos muy rápido porque la idea de análisis y métodos es darles una primera aproximación. Pero en esto de darlo rápido, lo que también noto que sucede, por una cuestión de tiempo, no por una cuestión de mala voluntad ni nada por el estilo, es que los conceptos se dan tipo manualcito, manual de usuario. Es decir, vos tenés que hacer esto y tenés que hacer esto. Lo que no hacemos por falta de tiempo es justificar un montón de cosas. Y me parece que es una parte muy importante, ¿sí? El entender por qué se hacen las cosas. No sirve que me digan, hacé tal o cual cosa, sino que a nivel académico tenemos que justificar cada una de las cosas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es justificar un montón de cosas que les decíamos porque sí en análisis y métodos. ¿Sí? Lo que me viene a la cabeza es, por ejemplo, no sé si se acuerdan las pruebas de Dickey-Fuller. ¿Se acuerdan un poquito de ese concepto? Sí. Bueno, ¿por qué las pruebas de Dickey-Fuller no utilizan la T de Student, por ejemplo? No sé si es una pregunta que se hicieron ustedes en algún momento de la materia. ¿Por qué utiliza esos valores? Bueno, ¿por qué los correlogramas, ¿sí? Nosotros le decíamos, cuando es AR, el correlograma es de tal forma, cuando es MA, el correlograma es de tal otra. ¿Y por qué es eso? Entonces, bueno, la idea es retomar el tema de análisis de serie de tiempo de la metodología ARIMA y dar todos los fundamentos, ¿sí?, que no se pudieron dar en análisis y métodos. Y obviamente extender estos conceptos, ¿sí? ¿A dónde los vamos a extender? Vamos a ver diferentes pruebas de raíz unitaria. Nosotros vimos una sola en su momento, vamos a ampliar a diferentes pruebas de raíz unitaria. Vamos a ver test de eficiencia y test de cambios estructurales. Después vamos a ver qué es esto de los cambios estructurales. Vamos a ver modelos ARIMA, vamos a ver pruebas de estacionalidad estacionales, ¿sí?, que se aplican a la metodología ARIMA, es decir, nosotros siempre analizamos si la serie es estacionaria o no estacionaria. ¿Se acuerdan de eso? Pero puede ocurrir que en algunas series en particular, series que tengan estacionalidad, debemos probar si esa estacionalidad también es estacionaria. ¿Sí? Entonces, ese es un tema en el cual nos vamos a meter. Luego lo que vamos a hacer es extendernos de la metodología univariada del método ARIMA a lo que sería una regresión múltiple en series de tiempo, ¿sí? Donde el tema se llama cointegración en series de tiempo. Es decir, vamos a arrancar con una serie en ARIMA, vamos a extenderlo a un análisis de regresión, es decir, donde vamos a establecer la relación entre dos variables a través de los métodos de cointegración. Y luego vamos a meternos en modelos multiecuacionales, ¿sí? Es decir, donde vamos a tener 3, 4, 5, 6 ecuaciones donde tenemos que estimar cada una de las variables que componen esas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, esto es un tema muy, pero muy utilizado dentro de la economía, ¿sí? Entonces, por eso me pareció muy relevante que lo veamos. Y una vez que nosotros nos metemos en modelos multiecuacionales, vamos a ver lo que se denominan los modelos VAR y los modelos BEC. Es decir, ¿qué es el modelo VAR y el modelo BEC? El modelo VAR, así como el ARIMA es uniecuacional,
¿sí? Es decir, nosotros tenemos una sola variable que está dependiendo de sí misma. El modelo VAR es un modelo en el cual tenemos varias ecuaciones, varias variables, ¿sí? Que no solo están dependiendo de sí mismas, sino que están dependiendo de las observaciones pasadas de las anteriores. ¿Se entiende este concepto más o menos? ¿Sí? ¿No? Si no, no se preocupen. Uy, qué silencio. Por ahora sí, creo. Bueno, y vamos a cerrar el cuatrimestre con lo que se denominan modelos de heterocedasticidad condicional, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esto? Durante toda la etapa previa a este tema en particular, nosotros vamos a suponer que los errores son homocedásticos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? En los últimos, en los últimos 30 años, dentro de la econometría, surgió la necesidad de modelar series económicas que presentaban la característica fundamental de no ser heterocedásticas, ¿sí? Por ejemplo, todas las variables de tipo financieras, bonos, índices de bolsa, ¿sí? Todo eso que le interesa a la gente que tiene plata, no a nosotros. Se dan esas series en particular tienen esta característica, ¿sí? De que de entrada no son heterocedásticas. Entonces, bueno, surgieron modelos específicos para variables de esta característica, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es un modelo ARCH y las extensiones que, bueno, están nombradas ahí, que ustedes pueden leerla. Y esto vamos a aplicarlo fundamentalmente, por ejemplo, a la modelización de la inflación en Argentina, ¿sí? Vamos a tomar la serie de inflación en Argentina y vamos a tratar de aplicarle estos modelos para ver si conseguimos o no explicarla. Lógicamente, todos los temas los vamos a tratar de ver lo más práctico posible, ¿sí? No me interesan desarrollos teóricos, no me interesan desarrollos matemáticos. Obviamente algo de matemática vamos a ver, ¿sí? Algo de desarrollo vamos a ver, pero lo importante en todos y cada uno de los temas que vayamos a ver va a ser enfocarnos en la parte conceptual, fundamentalmente, y obviamente en la parte práctica, ¿sí? Entonces, un poco resumiendo respecto de la temática, el primer trabajo práctico, como les decía al principio, se va a tratar de este tema en particular, ¿sí? Ese va a ser el primer trabajo práctico que vamos a hacer. ¿Dónde va a estar la dificultad de este trabajo práctico? La dificultad fundamentalmente está en encontrar datos, ¿sí? Ahí es donde ustedes donde yo pretendo que ustedes renieguen. ¿En qué sentido renegar? ¿Sí? No es que ustedes van a tener que salir a buscar alocadamente bases de datos, sino que yo les voy a dar un lugar donde ustedes van a poder conseguir la información, ¿sí? Donde sé que está la información, y ustedes van a tener que un poco renegar en bajarse esa información, ¿sí? Filtrar la información que ustedes en particular necesitan para el trabajo práctico y obviamente luego procesarla, ¿sí? Es decir, el objetivo es que conozcamos diferentes fuentes de datos, en particular de datos económicos, y no solo nacionales, sino que en este caso particular van a ser fuentes de datos internacionales, ¿sí? Para este trabajo en particular, para curva de Philip y ley de Occam,
van a tener que buscar información del país que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Ustedes van a elegir un país del mundo, van a bajarse los datos y van a aplicar estos conceptos. El segundo trabajo práctico va a ser de Sarima, ya les había dicho eso anteriormente, con lo cual ahí van a tener absoluta libertad de ustedes elegir cuál es la base de datos que van a procesar. Mientras sea más o menos un tema económico, van a tener absoluta libertad de elección. El tercer trabajo práctico es de cointegración, ¿sí? Acá yo les voy a proveer la base de datos, ustedes van a tener que renegar en el procesamiento. Y el último tema, que es el tema que habíamos dicho que van a tener que exponer y defender en la fecha de finales, va a ser este tema donde de vuelta ustedes van a tener absoluta libertad de buscar la serie que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? De vuelta, una serie más o menos económica. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Qué tan asustados están del 1 al 10? 10. 10. Bien. 9.50, ¿alguien? Sí, 10 es mucho, quizás. 9. Bien, Erwin, me gusta, me gusta. Me gusta. Bueno, les voy a mostrar un poquitito cómo está diagramada la plataforma, pero ustedes ya conocen la plataforma. Las plataformas son básicamente todas iguales. Pero ya tienen subida toda la bibliografía y toda la información que ustedes necesitan para comenzar a preparar en grupos. Ustedes luego me dirán cómo están conformados los grupos. El primer tema que va a ser el de regresión. Espérenme que es... Hay 35 aulas diferentes, nunca las borran. No sé si la ven. Sí. Estoy comiendo unas papas fritas, ¿eh? Bueno, acá tienen una pequeña presentación, acá tienen los contenidos, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer hoy, que es una mera presentación, una mera introducción a la materia. Y acá ya tienen el material, si quieren ir leyendo para la semana que viene, este es el tema que yo voy a exponer. Y acá ya tienen la lectura asociada al primer tema que ustedes van a tener que preparar en equipo, ¿sí? Que era lo que les había mostrado anteriormente. Tienen el tema puntual y tienen el libro del cual tienen que extraerlo y el capítulo en el cual está, ¿sí? Bien puntual. No les quise dar capítulos, no pretendo que lean un montón de cosas que les puede llevar mucho tiempo y no les puede colaborar en nada. Traté de ser lo más puntilloso posible, ¿sí? De vuelta son un montón de conceptos que ustedes ya conocen de análisis y métodos y que lógicamente quiero que los traigan, quiero que los tengan arriba en sus cabezas y necesito que los profundicemos. Y acá lo que tienen en archivos es la bibliografía. Sí, acá está. ¿Sí? Acá tienen todos los libros necesarios para toda la cursada, ¿sí? Después, lógicamente, cada uno de los temas a la bibliografía puede agregarle algún apunte o puede no salir de la bibliografía y salir estrictamente de apuntes, o puede salir directamente de apuntes que he armado yo. ¿Sí? En el caso de Arima, casi que no hay bibliografía, sino que nos vamos a basar en apuntes que fui haciendo yo con el tiempo. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Por ahora no. ¿Algo que me quieran decir? ¿Algo que no hayan entendido hasta el momento? Porque hasta ahora hablé 1 hora yo y ustedes
Están con un silencio Hace mortal. frío. Hace frío. Tengo terror y hace frío, ¿no? Mencionaste acerca de esto de darle una cierta estructura a las presentaciones de los informes. Sí. ¿Hay alguna... entré en el campus y no hay nada relacionado al respecto, pero vas a proveer algún tipo de bibliografía o de Sí. template? Sí. Si querés, ya te puedo decir de dónde tenés que leerlo, como para tener una primera aproximación. Déjame que saco el libro. El libro en el cual el autor explica un poco esto es el libro, a ver, ya te digo cómo está acá, Introducción a la Economía, a la Econometría de Goodrich, que es el cuarto libro en la lista, y ya te digo exactamente el capítulo. Verá que yo tengo la versión impresa y nunca me acuerdo cuál es el capítulo en el cual trata esto de cómo realizar un informe, ¿sí? Capítulo 19, realización de un proyecto empírico. Es decir, ahí tienen los lineamientos iniciales de cómo ustedes deben escribir un informe. ¿Sí? Genial. ¿Lo anotaron ya? Sí. Son lineamientos muy generales, ¿no? Pero bueno, dan un poco la metodología que ustedes tienen que tener para la escritura. Y obviamente cualquier duda, siéntanse totalmente libres de preguntarme al respecto. Entonces, bueno, necesitaría, en la medida de lo posible, que me digan si es hoy mucho mejor, si no para mañana, cómo van a estructurar los equipos y quién es el primer equipo que quiere preparar, o si no, directamente hacemos un sorteo de los equipos. No sé cómo prefieren hacerlo. ¿Quieren verlo después entre ustedes? ¿Quieren definirlo ahora acá? ¿Quieren que yo me vaya a tomar algo y ustedes lo charlan? Yo voy a hacer equipo con Lucía Martínez. Ah, bueno, perfecto. Ya te anoto entonces. Martina, Lucía. Bien. Yo con Nahue, Carlos. Lautaro y Nahuel. Igual faltan 2 alumnos, Gabriela y Lucas. Así que si alguien quiere unirlos a su equipo, no tengo ningún problema. ¿Algún otro equipo? Carlos, yo estoy con Martina, Lucía y Martina. Sí, ya me dijo Martín. ¿Hola? ¿Se me fueron? Estamos acá. Ah, ¿están ahí? ¿Seguros? Bueno, perfecto. Yo no conozco a nadie, bueno, excepto a Martina. Así que nada, quedo a disposición de quien quiera sumar. Bueno, igualmente charlenlo después entre ustedes, no tengo ningún problema. Ya tenemos estos 2 primeros equipos. Así que bueno, como ya tenemos 2 equipos, vamos a hacer un sorteo entre esos 2 equipos a ver quiénes pone primero. ¿Les parece? Sí, si no, anotanos primero, no hay problema. Bueno, listo. Lautaro y Nahuel entonces tienen que preparar esta primera unidad, ¿sí? Ok. ¿Tenés alguna duda a primera vista? ¿Qué tenemos que preparar?
de Eso lo es. que tienen que preparar. Sí, Estoy compartiendo yo la plataforma, ¿no? sí. Bien, entonces te vas a contenido, te vas a modelo de regresión lineal y te vas a lectura de la unidad. ¿Sí? Entonces acá tenés los temas y la bibliografía de la cual la tenés que sacar. Perfecto. ¿Y para cuándo? Para la semana que viene. Ok. ¿Sí? No sé si vamos a poder terminar durante la semana que viene, pero bueno, ustedes prepárenlo para la semana que viene. Una exposición 15 minutos, así Y charlada. yo creo que te va a llevar más de 15 minutos. Fíjate vos cómo la querés preparar, si la querés preparar estrictamente teórica, si querés prepararla con ejemplos. Por ejemplo, a ver, esto tendríamos que hablarlo después, pero estos temas son muy teóricos, ¿sí? Este de inferencia, este también es teórico, consistencia de los estimadores. Y después el resto ya son más prácticos. Lo podrías dar un enfoque un poco más práctico. Eso lo decidís vos. ¿Sí? Fíjate que aparte lo que tenés acá, son dos HTML, perdón, no es esto. ¿Ves estos dos HTML? Sí, Contraste de restricciones, valores influyentes y residuos. Estos HTML son apuntes que elaboré yo, mucho más prácticos que teóricos. ¿Sí? Son apuntes, son Markdown, hechos en R, ¿sí? Donde está un poco el concepto y va directamente a la aplicación práctica de cómo resolver las cuestiones, ¿sí? De cómo ir resolviendo cada uno de los temas. Así que bueno, bajate la bibliografía, bajate estos dos apuntes y fíjate el enfoque que le quieras dar. buenísimo, buenísimo. ¿Sí? Claro. Fíjense si el HTML lo quieren cambiar, si de repente encuentran un ejemplo en el libro que quieran reproducir, me dicen, lo hacemos, no hay ningún problema en eso, ¿sí? Recuerden siempre la cuestión importante que yo soy parte de los equipos, ¿sí? Con el objetivo de ayudarlos en la preparación. Perfecto. Y después el segundo equipo, si ya quieren, les voy asignando. Una vez que terminemos este tema, el siguiente equipo van a tener que preparar cosas que todavía no he cargado. Bueno, el siguiente equipo de Martina y de Lucía van a tener que preparar este tema, ¿sí? Extensiones del modelo de regresión lineal, que este sí vamos a darle un enfoque más económico que estadístico, ¿sí? Este, como les había dicho anteriormente, va a contener el primer trabajo práctico que ustedes van a tener que entregar, el primer informe, ¿sí? Eso de trabajo práctico ya no existe más, ya eso quedó en el pasado, ahora lo que vamos a tener que presentar son informes. ¿Para qué fecha aproximadamente sería, Carlos? ¿El informe para qué fecha? No, la presentación que tenemos que hacer. Y calcularle 15 días. Ok. No sé cuánta antelación preferirían ustedes ir conociendo estas cuestiones, si les sirve de una semana a la otra o si prefieren mayor antelación. Eso me lo dicen ustedes ahora. Igual el primer equipo ya de por sí tiene una semana de antelación. Sí, ¿no? bueno, el primer equipo tiene una semana, sí, bueno. Por eso pregunto, si ustedes consideran que una semana es tiempo suficiente para prepararlo, lo vamos viendo semana a semana. Si ustedes
prefieren conocer con mayor antelación, bueno, hoy ya definimos la primera semana y segunda semana, y yo me ocupo en la semana de ir cargando todo, y ya la semana que viene definimos los siguientes trabajos prácticos. Como ustedes, los siguientes temas, perdón. ¿Qué prefieren ustedes? Ahí deciden ustedes. Los dejo para que ustedes definan esa cuestión. Sí, no, para mí mejor, si nos dan ya los temas para seguir preparándolos, más que nada para no tener no esperar una semana y recién una semana poder arrancar con todo y ya arrancarlo con más tiempo. Bueno, perfecto. ¿El resto? Sí, tal cual, con tiempo mejor. Sí. Bueno, listo. Entonces, bueno, hoy ya quedan asignadas las 2 primeras clases, ¿sí? El primer tema lo doy yo, la segunda unidad, en este caso, Lautaro y Nahuel, la tercera, Lucía y Martina, y yo durante el transcurso de la semana voy a cargar las siguientes unidades, y ya el viernes que viene hacemos la asignación, ¿le parece? De modo de que el siguiente equipo tenga mínimo 15 días para hacer la presentación, la preparación del tema y la presentación necesaria, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Ok, Con lo Carlos. cual, de vuelta, necesitaría que a la brevedad me escriban a ver cómo van a conformar los equipos, ¿sí? Bien, ¿alguna duda respecto de cómo vamos a estructurar el cuatrimestre? A mí no me quedó del todo claro es acerca de el armado de la clase está vinculado al armado del informe, o eso es como luego de que los chicos den la clase, el resto armamos el informe, bueno, el resto y los chicos mismos. No, el informe está asociado a los trabajos prácticos, Servín. Ah, no es a las clases. No. Las clases son libres de presentarla como ustedes mejor lo consideren. Ah, ok. ¿Sí? Eso no me había quedado claro, gracias. Son dos evaluaciones diferentes. Una evaluación, digamos, teórica, para llamarlo de alguna manera, que van a hacer la presentación, y después van a tener las evaluaciones prácticas a través de los informes. ¿Sí? Como ya les dije, el primer trabajo práctico va a estar asociado a lo que dentro de 15 días se pongan Lucía y Martina. ¿Sí? Así que no es por meterles presión, Lucía y Martina, pero de cómo ustedes expliquen va a depender el trabajo práctico que puedan hacer el resto de sus compañeros. ¿Les puse presión? Un poco. Listo. Igual de vuelta, ¿sí? Va a ser un tema económico, con lo cual siéntase absolutamente libre de hacerme 35.000 preguntas. No tengo ningún problema, ¿sí? En todos los temas, siéntanse totalmente libres. La idea es que se lleven los conceptos más claros posible de esta materia. Bien, ¿alguna duda de la parte académica? ¿Cómo vamos a trabajar durante todo el cuatrimestre? ¿Sí? ¿No? Por ahora no. No. Por ahora no. Bueno, entonces vamos a hacer una muy breve introducción de lo que es la econometría. ¿Sí? Para eso, al mejor estilo Hugo Delfino, robé un PPT. No sé si lo pueden ver. Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, ¿de qué trata la econometría? ¿Sí? Lo que estamos viendo ahora es la introducción, lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Es la introducción a la econometría. En econometría utilizamos modelos lineales, como el modelo de regresión, ¿sí? Es el más básico de todos, donde lo vamos a ver de distintas formas y con distintas aplicaciones.
Vamos a ver, como les había dicho, muy poquitito de modelos no lineales. Ustedes están familiarizados ya a esta altura con el modelo lineal generalizado, ¿no? Sí. A ver en qué se basa el modelo lineal generalizado. ¿Qué sería? Tenemos una variable en un intercepto y un beta que multiplica la observación y como resultado nos da, estimamos la i. No, ese es el modelo lineal general. No es el modelo lineal generalizado. No, entonces no sé. O capaz que lo sé, pero no sé qué sería. Lo sé, pero no sé. No sé. Me gusta. A ver. ¿No era el que usás cuando se vieron los supuestos? A ver qué supuesto. Creo que era la normalidad de los datos, la normalidad de los residuos y la homocedasticidad de las varianzas, creo. Puede ser, sí. ¿Y en qué se basa el modelo lineal generalizado? Creo que usaba una función de enlace y Perfecto, no me acuerdo la otra. perfecto. Es decir, básicamente lo que vos haces es, en vez de utilizar un modelo lineal que te enlace la variable dependiente con las independientes, utilizás diferentes tipos de funciones de enlace, ¿sí? Es mucho más flexible. Digamos que el modelo lineal general, ¿sí? El modelo de regresión, es un caso particular de los modelos lineales generalizados, ¿sí? ¿Qué caso particular? Donde utilizás la ecuación de la recta y donde los residuos cómo son y las variables. ¿Independientes? No, normales. ¿Sí? Dentro de los modelos lineales generalizados están todas las familias de distribuciones exponenciales. La distribución de Poisson, la distribución logística, la distribución exponencial y no me acuerdo qué otra estaba englobada dentro de las familias, ¿sí? Pero bueno, eso nosotros no lo vamos a ver. Pero sí vamos a ver fundamentalmente de qué trata la econometría, perdón. ¿Cuál es el enfoque también que le vamos a dar a la materia? ¿Sí? Si bien la materia dentro de la currícula de la UNTREF exige haber tenido introducción a la economía, ¿sí? El enfoque que nosotros le vamos a dar a esta materia en particular es un enfoque más estadístico. ¿Y a qué me refiero con un enfoque más estadístico? Ustedes, obviamente, a esta altura tienen bien claro que la econometría es la unión entre la economía y la estadística, ¿sí? Entonces, ¿qué hace cada una de estas partes? ¿Cuál es el trabajo que tiene cada una de estas dos partes dentro de la ciencia, que es la econometría? La economía lo que hace es plantear modelos económicos, modelos microeconómicos, modelos macroeconómicos, ¿sí? Diferentes tipos de modelos, que lógicamente en la formulación de estos modelos, en muchos casos se presentan dificultades de tipo matemáticas, ¿sí? Que son dificultades que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre. Entonces, ¿qué es lo que hace la estadística? La estadística lo que hace es analizar estas dificultades y crea soluciones de tipo matemáticas a estas dificultades que presentan los modelos económicos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? Sí, ¿Sí? Por ejemplo,
un problema que ustedes ya conocen. La heterocedasticidad, ustedes saben que es un problema, ¿sí? Es un problema que se presenta, en realidad la heterocedasticidad no es un problema que se presenta en la economía, ¿sí? Pero bueno, si ustedes están dentro de un análisis de la economía, la heterocedasticidad es un problema que se puede suscitar en algún modelo de tipo económico. Entonces, ¿qué hace la estadística? Justamente brinda soluciones a este problema, que esas soluciones en particular vamos a tomarla desde el enfoque de la econometría. Entonces nosotros vamos a basarnos más que nada en eso, ¿sí? En analizar cuáles son estos problemas que presenta la econometría y entender desde el punto de vista de la estadística cuáles son las herramientas que se crearon justamente para solucionar estos problemas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes conocen la ecuación de oferta y demanda, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, en algún momento la vi. Bueno, ustedes saben que son dos rectas en su formulación más sencilla. ¿Y qué buscamos de esas dos rectas? ¿Un punto de equilibrio? El punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio que denota la cantidad y el precio al cual el mercado está en equilibrio. Es decir, las cantidades demandadas son exactamente igual a las cantidades ofertadas, ¿sí? No me acuerdo cómo se ve en Introducción a la Economía, pero nosotros sabemos que la cantidad demandada y la cantidad ofertada puede depender del precio del producto, ¿no? Sí. Una cuestión lógica, ¿no? A mayor precio, menor demanda, menor precio, mayor demanda, pero así también el precio está impactando en la oferta, que a mayor precio, mayor oferta, a menor precio, menor oferta, ¿sí? Entonces, esto que es tan sencillo de explicar desde el punto de vista, es sencillo de explicar desde el punto de vista de la economía, ¿sí? Presenta dificultades desde el punto de vista de la estadística, en el sentido de que nosotros tenemos dos ecuaciones que están dependiendo al mismo tiempo de la misma variable, que puede ser precio, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí. ¿Sí? Entonces, aunque ustedes no lo crean, algo tan sencillo como precio y demanda, oferta y demanda, presenta un problema que después vamos a desarrollar, que es lo que se llama el problema de la endogeneidad. El problema de que la misma variable está en dos ecuaciones totalmente diferentes entre sí, ¿sí? Y a pesar de eso, esa variable que juega de distinta forma en estas dos ecuaciones, tenemos que encontrar un valor de equilibrio, ¿sí? Entonces, eso es una dificultad que le presenta la economía a la estadística. Bueno, yo quiero probar este modelo, pero tengo este problema. ¿Qué solución estadística vos me das a este problema? ¿Sí? Entonces, es ahí un poco donde nace la econometría, ¿sí? No solo poder formular modelos económicos y probarlos, ¿sí? Sino el presentar dificultades en la formulación de los modelos y que la estadística, la matemática, me brinde soluciones para poder probar o no estos diferentes modelos que nosotros presentamos. ¿Sí? ¿Se entiende el rol de cada uno de ellos? Sí. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ese enfoque. Vamos, obviamente, como estamos dentro del marco de la econometría, absolutamente todos los ejemplos van a ser de economía, ¿sí? Pero siéntanse tranquilos que no vamos a ver conceptos de economía muy profundos, ¿sí? Vamos a tomar ejemplos los más sencillos posibles, ¿sí? De estas dificultades que presenta la economía y vamos sí a analizar la forma de solucionarlos con de vuelta ejemplos bien pero bien concretos, bien pero bien sencillos.
¿sí? Mi idea no es clases de economía, ¿sí? La idea es soluciones que la estadística le da a problemáticas de la economía con enfoque de la economía, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les decía lo de series de tiempo, ustedes saben que series de tiempo se puede aplicar a cualquier disciplina. Nosotros podemos hacer series de tiempo de la lluvia, o podemos hacerse de un tema de lluvia que es de la meteorología, o podemos hacer series de tiempo del COVID también, si nos interesaría. ¿Sí? No sé si se pueden aplicar, la verdad, pero podríamos probar de aplicarlo, ¿sí? Entonces, el tema de serie de tiempo, que ustedes saben que lo vamos a ver desde el punto de vista de la economía, de vuelta, es un tema que ustedes pueden aplicar a cualquier tipo de disciplina, ¿sí? Que encare, en definitiva, este tipo de análisis en particular. ¿De dónde surge la econometría? Acá tienen un poco un resumen muy, pero muy breve, de cómo fue la evolución de la economía a lo largo del tiempo, ¿sí? En 1930 se crea la Society Econometric, ¿sí? Que es una sociedad que se formó, si mal no recuerdo, en Inglaterra, bastante luego de la Primera Guerra Mundial y con posterioridad a la crisis del 29, ¿sí? Para ver cómo tratar de solucionar los graves problemas. No sé si ustedes conocen la crisis del 29, no sé si a ustedes les interesa conocer la crisis del 29. Me dirán ustedes. ¿Hola? No me acuerdo qué pasó en el 29, pero sí que fue una crisis. Si les interesa, me detengo brevemente, si no la paso. Me dicen ustedes. Deténgase. Ay, ¿Cómo? Despasarse, entendí. Deténgase, dije por yo. mí la pases, decía, pero bueno, como quieras. A ver, lo voy a hacer muy, pero muy breve. Hasta el año 1929, ¿sí? Toda la economía mundial se basaba en lo que hoy se conoce como el liberalismo, ¿sí? Es decir, los estados intervenían muy poco en la economía, había muchísimo libre comercio, ¿sí? ¿Por qué había muchísimo libre comercio? Fundamentalmente porque durante el siglo XIX, el país que dominaba la economía en todo el mundo era Inglaterra. No sé si saben esto. ¿Quién construyó los ferrocarriles en Argentina? Los ingleses. Los ingleses. ¿Quién construyeron los puertos? Los esclavos de los ingleses. Bueno, sí, está bien. Está bien, con capitales ingleses, ¿no? Pero bueno, un poco la filosofía del mundo dominado por Inglaterra, era el libre comercio. ¿Y por qué regía esta filosofía? Porque Inglaterra en realidad es incapaz de producir por sí mismo una infinidad de productos, ¿sí? Porque ustedes saben que Inglaterra es una isla muy chiquitita, carente de recursos naturales. Entonces, Inglaterra privilegiaba el libre comercio justamente para hacerse de todos los materiales que él necesitaba, ¿sí? Entonces, esa escuela del liberalismo rigió hasta 1929. ¿Qué pasó en 1929? Incluso por factores que aún hoy muchísimos economistas no se ponen de acuerdo, fundamentalmente lo que ocurrió es que la economía de los Estados Unidos se reventó. La bolsa de Nueva York, ustedes saben lo que es la bolsa, ¿no? La bolsa de comercio.
Sí, o sea, explotaron lo de las hipotecas, o eso había sido en el 2008. Eso fue en el 2008, Ah, exactamente. No se saben bien las razones de la crisis del 29, pero lo que pasó es que la bolsa de los Estados Unidos tuvo un crack, es decir, se fue al piso, y eso generó que muchísimas empresas fundieran y muchísima gente quedara desempleada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los activos que tenían las empresas de repente valían $1.000 y mañana a la mañana valían $50. ¿Sí? Por este crack de la bolsa. Entonces, el efecto del crack de la bolsa fue que la economía se derrumbó, ¿sí? Y empezó a haber mucha gente desempleada. Ustedes saben que toda crisis económica lo primero que genera es desempleo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con este crack? Que produjo un montón, que produjo que un montón de empresas cerraran, que produjo que un montón de gente estuviera en desempleo. La economía no dio respuestas a estos problemas. ¿Sí? Entonces, en realidad, dentro de la historia de la economía, no es tan importante el crack económico de la crisis del 29, el crack del 29, sino que la consecuencia más importante es que la economía, es decir, los economistas, con sus filosofías económicas, no pudieron dar respuesta a la gran crisis que generó este crack del 29. ¿Sí? No voy a entrar en detalle de las cosas que se hicieron, pero pasaba el tiempo y cada vez había más desempleo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora? Sí. ¿Sí? Entonces, ante la falta de respuestas, surgió un economista inglés que seguramente ustedes lo deben conocer de nombre, que es Keynes. ¿Lo conocen aunque sea de nombre? sí, Sí. sí, sí, el keynesianismo, algo así. Exactamente, el keynesianismo es justamente la corriente económica que sigue los preceptos de Keynes. ¿Sí? Entonces, muy resumida cuenta, muy básico, Keynes dijo, si ustedes pretenden que el mercado solucione el problema del desempleo, estamos al horno. El mismo mercado, la misma economía es totalmente incapaz de solucionar este tipo de problemas al que nos enfrentamos nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dijo fundamentalmente? Requerimos de regulaciones de regulaciones y de intervenciones por parte del Estado, ¿sí? Es decir, empoderó al Estado como regidor de la economía para solucionar justamente estos problemas que el mercado favorece, ¿sí? Le dijo al mercado, no solo vos sos el culpable, sino que vos favoreces estos problemas y sos incapaz de solucionarlo. Entonces, empoderó al Estado para que el Estado regule la economía de modo de poder solucionar estos problemas, ¿sí? Es ahí donde surge la escuela que es opositora al liberalismo un poco, que es justamente el keynesianismo, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Entonces, lo que ocurrió a lo largo de la historia, no tiene mucho sentido, que no quiero aburrirlos tampoco, es que siempre hubo, de acuerdo a las situaciones que regían el mundo, políticas más enfocadas al liberalismo y a veces políticas más enfocadas al keynesianismo. ¿Sí? Así como el keynesianismo pudo solucionar los problemas
de la crisis del 30, ¿sí? Se conoce como el crack del 29 a la caída de la bolsa, pero todas las consecuencias que hubo en la economía mundial, porque esto si bien surgió en Estados Unidos, se hizo un reguero primero a Europa y luego a todos los países del mundo, ¿sí? Y estas consecuencias duraron casi toda la década del 30, ¿sí? Por lo menos 5 años de la década del 30, Estados Unidos estuvo sumido en una gran depresión, ¿sí? A consecuencia del crack del 29. Luego se pudo recuperar, ¿sí? Y luego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, se hizo como la potencia dominante del mundo. Entonces, bueno, volvamos un poco a lo nuestro en particular. Esto es un poco la evolución de la econometría como ciencia, ¿sí? En la década del 40, a finales del 30, a principios de la década del 40, surgen los modelos multiecuacionales, ¿sí? Entre ellos, un modelo multiecuacional es lo que se llama estimación de ecuaciones simultáneas. Esto que les decía recién, de la curva de oferta y demanda, que tienen que llegar a un equilibrio, ¿sí? Es lo que se conoce como ecuaciones simultáneas. Es decir, las ecuaciones de oferta y demanda, ¿sí? Por sí mismas no sirven mucho dentro de la teoría económica, sino que en realidad lo que sirve dentro de la teoría económica y lo que generó dificultades en su momento es el hecho de que la cantidad ofertada tiene que ser igual a la cantidad demandada, ¿sí? Ese es el problema para la economía, porque las ecuaciones se pueden resolver individualmente con una regresión simple o con una regresión múltiple. No presenta ninguna dificultad desde el punto de vista de la matemática. La que presenta la dificultad es la identidad matemática que me dice, no, pará. Yo no solo quiero estimar las cantidades, sino que esa estimación para las dos ecuaciones que son diferentes entre sí, me tienen que dar iguales. ¿Sí? Eso es algo que vamos a ver nosotros. Luego Caules en la década del 50 aporta fundamentos de tipo matemático a todo lo que es el desarrollo de la serie de tiempo, ¿sí? Y a partir de 1976, cuando Bo Jenkins desarrolla la metodología ERIMA, cambia totalmente el enfoque de cómo analizar las series de tiempo, ¿sí? Surgen los métodos ARIMA, surgen los modelos Bar-de-Sin, surgen los modelos de cointegración de Elgin-Granger, y Goulrich, que es el autor de uno de los libros que nosotros vamos a usar, también hace muchos aportes junto con Engel y Granger en el sentido de cómo realizar el análisis dentro del marco de series de tiempo. ¿Qué es la econometría? ¿Sí? Básicamente, si bien Carlos, podemos... perdón, estamos viendo todo el tiempo la diapositiva 2, ¿puede ser? Ah, ¿en serio? Sí, hace un rato ya. ¿Y por qué no me dijiste? No, pensé que te habías colgado capaz y no te habías dado cuenta. No me había dado cuenta, sí. Pero, a ver, ya sé cuál es el problema. A ver, espérame, ¿cómo lo soluciono? Tengo que compartir otra cosa. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Sí? Ya sé la que dice significado de la econometría, medición de la econometría. Exactamente, ¿sí? Es decir, ya un poco les dije qué es la econometría, cuál es el objetivo de la econometría, ¿sí? Es dar fundamento empírico. A ver, el primer objetivo de la econometría, ¿sí? Es el dar fundamentos empíricos a las teorías económicas que presentan los autores. ¿Sí? Es decir, analizar, en realidad, ahí es donde un poco distinguimos la economía de la econometría. La econometría, ¿qué hace? Formula, ¿sí?, teorías económicas. ¿Y qué hace la estadística? Analiza los datos empíricos
de estas formulaciones, de estas teorías económicas, para ver si estas teorías tienen o no fundamento. ¿Sí? Que es lo que vivimos haciendo nosotros, ¿no? A lo largo de toda la carrera en diferentes disciplinas. ¿Sí? Se presentan teorías y la estadística analiza los datos y fundamenta o no, le da certeza o no de si esa teoría es o no válida. Y obviamente, dentro de estas teorías económicas está lo que yo les había dicho anteriormente, que hay teorías que presentan dificultades. Entonces, esas dificultades son las que le expone a la estadística y la estadística busca diferentes soluciones. Y ahora no puedo pasar esta presentación. Ahí está. Y la econometría, bueno, nosotros sabemos que es una ciencia social, ¿sí? La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, ¿sí? Con lo cual debemos considerar estos aspectos a la hora no solo de formular las teorías, sino de analizar los datos empíricos. ¿Cómo es el método de la econometría? ¿Sí? De vuelta, nosotros tenemos nuestra teoría económica, tenemos la estadística, la matemática por detrás, y tenemos como tercera herramienta la observación. La observación de la realidad y la recolección de los datos, ¿sí? Básicamente, ¿en qué nos diferenciamos nosotros? No somos experimentales. Ustedes hicieron ANOVA, ¿no? No, yo no. El resto todos hicieron ANOVA, ¿no? Yo no. Sí, sí. ¿No? Bueno, los que lo Sí. hicieron, ¿cómo son fundamentalmente los datos que ustedes analizan en ANOVA? Experimentales. Exactamente, ¿sí? Los datos se extraen a través de experimentos. ¿Y en qué se diferencia un análisis experimental de un análisis observacional? De que estoy sometiendo a la muestra a una prueba, a un experimento propiamente dicho, y el observacional observo que directamente los resultados que obtuve. O sea, ¿dónde tengo control? En el Porque vos en uno experimental. intervenís y en otro simplemente como que ves desde afuera. Exactamente, esa es la diferencia fundamental, ¿no? Nosotros siempre nunca vamos a hacer experimentos, ojalá pudiéramos hacer experimentos dentro de la econometría, ¿sí? Pero lamentablemente no podemos. Entonces, toda la información, con toda la carga que ello implica, es de tipo observacional, ¿sí? Esto un poco ustedes ya lo conocen de análisis y métodos, es decir, cómo trabajamos, con independencia de que sea econometría o cualquier disciplina. Nosotros especificamos el modelo, realizamos el procesamiento de la información y hacemos la estimación, pero la estimación, ¿qué le tenemos que hacer a toda estimación? Hola. Me perdí con la pregunta esa. Vos estimás un modelo, sea un modelo de ANOVA, sea un modelo de regresión, sea una serie de tiempo, lo que vos quieras. Una vez que vos estimaste, ya está, podés utilizar esa estimación para trabajar. Y habría que validarlo con respecto a la realidad. Sí. Y en teoría ya está sometido un poco a la realidad, porque el modelo lo construiste en base a una realidad que vos suponés que se está dando, ¿no? Sí, bueno, al pasado, quizás, a datos históricos. Y siempre es como la única fuente, ¿no? La información histórica.
A ver, está un poco definido ahí. Ustedes siempre lo que tienen que hacer luego de la estimación es la verificación. ¿Sí? En una regresión lineal, ¿a qué se refiere con la verificación? ¿Los coeficientes que nosotros estimamos son significativos o no? Ese es el proceso de verificación. ¿Sí? Porque si ustedes realizaran la estimación y los coeficientes no fueran significativos, ¿qué implica en términos del modelo que nosotros estamos probando? ¿Que es un modelo válido o es un modelo inválido? Y es inválido, pero no sé, esto que yo decía antes de llevarlo a la realidad, hoy me pasa que quizás un cliente quiere ver cómo funciona igualmente la variable dentro del modelo y no le interesa que sea no significativa y sin embargo quiere que esté en el modelo. Bueno, eso es un gran problema al cual nos vamos a enfrentar dentro de la econometría, ¿sí? ¿A qué me refiero con un gran problema? Nosotros hasta ahora, ¿sí? Siempre haciendo referencia a la materia anterior, esta materia es un poco continuación de análisis y métodos, ¿sí? Por eso, a lo largo de todo el cuatrimestre voy a nombrar mucho esa materia, no porque yo haya sido el que se las haya dado, sino porque termina siendo en definitiva una continuidad de esa materia, ¿sí? Con un enfoque más específico que es, digamos, análisis y método aplicado a series de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacían los trabajos prácticos en análisis y métodos, trabajos prácticos, por ejemplo, de regresión lineal, la pregunta fundamental es, ¿ustedes tenían un modelo por detrás? ¿O ustedes analizaban los datos de modo de crear un modelo? De modo de crear un modelo. Exactamente, vos no tenías ningún modelo teórico por detrás, ¿no? Vos analizabas la información con todas Trataba las... de llegar al modelo que mejor me representaban las variables. Exactamente, vos tenías mucha flexibilidad, ¿no? En ese aspecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre dentro de la econometría en la mayoría de los casos? Nosotros no tenemos esa flexibilidad, ¿sí? Porque el objetivo de la economía es el de probar modelos económicos. Entonces, en un modelo económico, vos no podés decir, sacale esta variable y ponele esta otra. Porque si no, el modelo económico desde la teoría pierde absolutamente sustento. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué es como que se trabajaría al revés? Trabajamos a partir del modelo dado. Exactamente, exactamente. Es ahí donde surgen los problemas de la econometría, ¿sí? Muchos de los problemas de la econometría justamente surgen porque yo quiero probar un modelo que presenta problemas. No es que tengo que crear un modelo en función de los datos, ¿sí? Ok. Entonces, lo que siempre tenemos que hacer es la verificación después. Después estará, no me acuerdo quién, Lautaro fue el que decía de las variables. No, yo no fui, ¿eh? Ah, ¿quién fue el que me decía que en el trabajo tiene que meter variables? Yo, Nahuel. Ah, perdón, Nahuel. A Sí. ver, ¿cómo es esa cuestión? No, por ejemplo, no sé, doy un caso puntual, que es un Dale. proyecto que estuve trabajando esta semana. Estamos armando modelos yo estoy trabajando haciendo modeling, que sería modelos de marketing, Sí, y hay variables que ellos quieren ver cómo contribuyen al modelo y no siguen una distribución normal o son variables que tuvieron presencia, ya sea una inversión en medio digital hace 2 años, pero quieren ver cómo afectó
por ejemplo, en este caso era unas aplicaciones de hipotecas de un banco y era no significativa, pero ellos necesitaban ver cómo contribuyó esa variable en ese momento. Entonces, tuvimos que validar esas cuestiones. Y medio que hay variables que sí tuvimos que meter a la fuerza, aunque no sean significativas, nos rompían algunos test, pero igualmente para ellos era un modelo válido y era lo que ellos estaban buscando. Exactamente, ahí esa flexibilidad que nosotros teníamos anteriormente de crear nosotros nuestros modelos en función a los datos, se rompió. ¿Sí? Estamos sujetos a un modelo que nosotros no tenemos libertad de modificarlo. ¿Sí? Eso es un poco la base de la econometría también. ¿Sí? En definitiva, nosotros estamos probando modelos preestablecidos. Y lógicamente, para dar un modelo válido, ¿sí? Tenemos que superar la etapa de verificación, aunque puede ocurrir esto también, de modo de que ese modelo nos sirva con posterioridad para realizar predicciones. Sí, esto en definitiva no es nada nuevo, sino que es la metodología que ustedes ya conocen. Esto es más desde el punto de vista ya de la economía, ¿sí? Es decir, plantear una teoría económica, especificar un modelo, obtener los datos, estimar parámetros y en definitiva lo que queremos a partir de un modelo econométrico es poder definir diferentes tipos de políticas, ¿sí? Políticas obviamente de tipo económicas. Bien, estos son más formas de determinar cómo son las relaciones. Tenemos la teoría por un lado, tenemos la estadística por el otro, ¿sí? ¿De qué se sirve la estadística? Se sirve de las matemáticas y la herramienta que es el nexo en definitiva entre la teoría económica y la estadística en esta etapa ya del mundo es la informática. ¿Sí? La informática es la que permitió dar el gran salto en muchísimas disciplinas y una de las disciplinas que más se nutrió de la informática es la estadística y la econometría. Ustedes saben que el tipo de información que trabajamos nosotros es de dos tipos de características, ¿sí? Los que son de corte transversal o las que son de corte longitudinal, más conocida como series de tiempo, ¿sí? Pero digamos que esto no es un blanco y negro, no es que tenemos o de corte transversal o de corte longitudinal, sino que existen también análisis que nosotros no vamos a ver, que son los que mezclan justamente estos dos tipos de corte. Lo que se llama el pool de corte y lo que se llama los datos de panel. ¿Ustedes conocen algún tipo de información que sea de dato de panel o de pool de corte? Hola. Pero estoy súper seguro que saben. ¿Quién está haciendo exploratorio? Yo. Yo también. Pero tuvimos Pero una recién sola empezamos. clase. Pero recién arrancamos. ¿Pero con qué base de trabajo arrancaron? ¿O qué bases van a analizar? ¿No les comentó la docente qué base van a Una de analizar? a lo largo? educación. Una de educación. Ah, ¿de educación solo? ¿Con esa sola van a trabajar? ¿No van a trabajar con la EPH? No. No, ¿No? al parecer no. No, Ah, dijo que bueno. va a ser solo de educación. Qué aburrido. Bueno. Bueno, la EPH, ¿qué tipo de base es? ¿Qué tipo de análisis es la EPH? ¿Es transversal? ¿Es longitudinal? ¿Qué es lo que opinan ustedes?
Creo que es transversal. Pero se O sea, repite. sería, Tiene un... Bien, seguí. No me acuerdo cada cuánto tiempo se vuelve a analizar. Creo que... No me acuerdo el tiempo. Que se toman en cuenta las mismas viviendas. Exactamente. Entonces, ¿qué consideras? ¿Que es un pool de corte transversal o datos de panel? Datos de panel. Es un corte transversal trabajado de manera longitudinal, porque al tener periodicidad, eh, compara también un poco la EPH, cómo estaba la población en tiempos anteriores, más que en la muestra toma los mismos hogares para ver cómo evoluciona la población en ¿Toma exactamente los mismos hogares? una porción. Toma de a Sin... porciones, ¿no? Sí. Entonces, en realidad lo que termina siendo es un poco un pool de corte, ¿no? Es decir, cada uno de los relevamientos de la EPH, lógicamente, es un corte transversal. Como bien dijo, creo, Lu, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? La repetición a lo largo del tiempo, ¿sí? Con casi la misma muestra, de las mismas preguntas, con el mismo objetivo, hace que termine siendo un pool de corte transversal. Ok. ¿Sí? Que es una base que creo que ustedes han analizado en algún momento, ¿no? Sí, en informática estadística 1. Sí, acá, bueno, acá tienen una representación, esto ya está medio aburrido, tienen una representación de cómo es un modelo econométrico, ¿no? Es decir, acá tenemos la pata, esta es la pata matemática, es decir, ¿qué estamos formulando acá? Estamos formulando la ecuación de la recta. Desde la matemática, ¿sí? En la matemática no existe función de consumo, no existe, existe la ecuación de la recta. Una vez que a la ecuación de la recta la transformamos, ¿en qué sentido la transformamos? La variable dependiente termina siendo una variable económica como el consumo, la X, que es la variable independiente, termina siendo el ingreso, ¿sí? Se transforma en un modelo económico. ¿Y cómo pasamos de un modelo económico a un modelo econométrico? Cuando le incorporamos a este modelo económico características que tienen los datos, ¿sí? El hecho de ser una ciencia social hace que ¿cómo son las variables? ¿Las variables son determinísticas o son aleatorias? Hola. Uy, se me murieron todos. Hola. acá estamos. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Cómo son las variables que nosotros por lo general analizamos? ¿O cómo son los modelos? ¿Son modelos determinísticos o son modelos con aleatoriedades? Con aleatoriedad. Con aleatoriedad, exactamente, ¿sí? Entonces, el salto del modelo económico al modelo econométrico está dado por justamente este componente de aleatoriedad que le da al análisis de las variables la estadística, ¿sí? O sea, esta U al final, en realidad es el término de error aleatorio que nosotros siempre tenemos en nuestros modelos, ¿sí? Que bueno, Sí. eso tiene algunas características en particular que después vamos a... Y ya no puedo volver a la presentación, no me está dejando volver. Miren que se me tildó esto, feo.
Ahí se ve nuevamente. Sí. Sí. Sí, pero yo no puedo cambiar. Ahí está. Bueno, no sé por qué se me tildó toda la máquina, me parece. Se me tildó toda la máquina. Bueno, listo. Les dejo el resto de la presentación a ustedes porque mi máquina no quiere funcionar más. No quiere seguir escuchando econometría. No quiere. Y sabés cómo la tuve con la econometría los últimos 20 días, ¿no? Bueno, con lo cual, por ser el primer día de clases, la intención era simplemente darles a conocer un poco cómo vamos a desarrollar el cuatrimestre, presentarle un poquitito los temas y comentarles básicamente qué es la econometría. Así que bueno, por ser la primera clase y por única vez los dejo libre temprano, si es que no tienen ninguna duda al respecto de todo lo que hablamos hasta ahora. O ya se quieren ir, entonces no hay ninguna duda. ¿Cómo es? A mí la duda que me quedaba es para cuando tengamos que exponer el tema. ¿Viste que vos compartiste una hoja donde estaba bien el tema del capítulo, el libro, todo? Eso mismo está copiado en el aula, Marti, ¿eh? ¿Cómo se llama el archivo? No, fíjate en el aula. Sí. A ver si En me la parte de contenidos. Sí. Ah, ok. Sí, se me tildó el PowerPoint, no me deja salir del PowerPoint. Así que metete en el aula, andate a contenidos, ¿sí? Y andate a la segunda unidad que se llama modelo de regresión lineal. Pregunta, ¿todos tienen acceso al aula? Sí. Chequéenlo, por favor. Yo ahora no tengo acceso, no estoy con la compu, pero calculo que sí. En las otras materias pude entrar bien. Así que calculo que Pero sí, tenías se puede. el aula, cuando vos ibas a entrar, entre el listado de aulas, ¿tenías econometría? Sí. Ah, bueno, listo. Eso es lo que me interesa. Fíjate, Marti, si podés acceder y si lo podés ver. Sí, ahí lo pude ver, Carlos. Gracias. Listo. Lectura de la unidad, haces clic ahí se te desarrolla todos los temas y las unidades y los libros, ¿sí? Y los libros, bueno, ya te dije dónde están. Y fíjate que hay algunos temas, bueno, después andá mirándolo, que están en los otros dos apuntecitos que yo te pasé. ¿Sí? Que ya están subidos en el aula. Ok, buenísimo. Hay temas que son estrictamente teóricos y los temas que pueden ser vistos desde el punto de vista práctico, vos tenés ese respaldo que podés utilizar y si lo querés modificar, ampliar, me decís y como parte del grupo lo hago. Ok. ¿Sí? Sí. Carlos, yo también te quiero hablar sobre el tema de los grupos. Recién hablé con Gabriela, que hoy no está presente, pero que estima que la próxima clase ya va a estar, que vamos a formar grupo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Vanessa y Gabriela. Perfecto. ¿Algún grupo más se ha formado? ¿Alguna pareja más se ha formado? Bueno, ustedes, Vane, y después comentarle a Gabriela, van a tener la tercera unidad, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Bien. Que Qué bueno. sería... Que eso yo después lo subo. Hasta ahora subí Bueno. dos nada más. Bueno. Bueno.
Voy a ver si mañana o el lunes a más tardar ya subo el resto. A ver, extensiones le queda. Te tocaría, creo que violaciones de los supuestos. Bien. ¿Sí? Así que bueno, después voy a subir la bibliografía, todo. Perdón, la bibliografía ya está subida. Lo que voy a subir es... Sí. ¿Qué? Lo que voy a subir es qué parte de la bibliografía, de dónde tenés que extraer los temas. Ah, está bien, perfecto. Sí, sí. ¿Sí? O sea, te voy a cargar, como en todas las unidades, voy a cargar los temas, voy a cargar de dónde extraerlo y voy a cargar también si hay bibliografía aparte, sea algún paper, sea algún apunte que he hecho yo que les puede servir, ¿sí? Sí. Como para darle no un enfoque tan teórico, sino algo más teórico-práctico, ¿no? Que es un poco lo que queremos nosotros. No queremos tanta teoría. La primera parte, la que le toca a Martina y Lucía, es quizás sí un poco más teórico que práctico, ¿sí? Pero luego vamos a tratar de invertir lo más posible esta relación de modo que sea lo más práctico posible. ¿Está? Ok, sí, ok. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Están con miedo? Sí. ¿Sí? ¿Algo que me quieran decir? Qué linda materia. Ya quiero que termine el cuatrimestre. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? No sé, realmente no sé cuándo termina. ¿Alguien tiene el calendario? ¿No? Bueno. No. No, nadie lo tiene. No. Qué mal, quieren saber cuándo termina y no tienen el calendario académico. Lo primero que tienen que tener. Creo que el 27 de noviembre, pero no estoy segura. Sí, eso dice ¿Tenemos decir. algún feriado? Sí, hay un viernes que es feriado, yo ya me fijé. Ah, ¿en serio? ¿Posta? Creo que en octubre, creo. Uy, la puta madre. Tengo que tener en cuenta esa cuestión importante de los feriados. El lunes es feriado, lo saben, ¿no? Sí. Viernes el 8 de octubre. Nada más. Es el único feriado. 8 de octubre. Y el 9 de julio que ya pasó, así que no cuenta. Así que bueno, por hoy hemos terminado. Buen fin de para todos. Hemos terminado el objetivo de la introducción. Si no tienen dudas, quedan totalmente libres. Ya uno se Buen fin fue. de... Nos vemos, Lautaro. Abandonan rápido. Buen fin de... Nos vemos. Buen fin de largo. Buen fin de, nos vemos. Chao, Chao, nos vemos. Chao. Me voy a comer pizza ahora. Chao. Chao, chao, Carlos, chao. Chao, Sofía.